Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 14. Inmundicia. King. Un buen capítulo corto para diversión cides. Como de costumbre, espero que les guste a todos. Inspiración. N/A/. Cuando la pantalla se desvaneció y King reapareció, Pirra decidió arriesgarse y preguntar: entonces, ¿quién es Montagne? En nuestro mundo. Rey flotó. Motivos ocultos mucho. Se rió un poco al ver el sonrojo de Pirra. Después de un rato, explicó: Montesquieu Arc, el mayor de 2 hermanos y padre de Jaune Arc. Comúnmente conocido como la Montagne. Tanto es así, que Montagne se ha convertido en su preferencia sobre su nombre real. Está a la altura de ser una montaña. De un hombre, completamente inamovible en la batalla, criando hasta el extremo, Jan perdió la tensión en su cuerpo, sabiendo que Jaune no tenía que pasar por lo que había pasado en la pantalla. Pero, basta de gente que podrías conocer, volvamos a la pantalla. Glinda levantó una ceja: ciertamente pareces más alegre. Tengo mis razones. Ahora, ¿de acuerdo? La pantalla pareció brillar cuando el bosque esmeralda apareció ante ellos nuevamente. La principal diferencia era la configuración nocturna. Bueno. Rubí sonrió un poco. ¿Es otro posible, entonces? Parece. Black asintió. La pantalla se movió hacia arriba para mostrar un castillo grande y ornamentado en la distancia. Su techo inclinado de color jade combina bien con sus paredes blancas brillantes. Era la sede del poder en los alrededores y el hogar del señor de la guerra local. ¿O no? Black se sorprendió al escuchar eso. Muchos soldados uniformados caminaban con linternas en alto. Siguieron marchando entre los árboles, sin darse cuenta de que un par de ojos los miraban desde arriba. Román se rió entre dientes, siniestro. Una sombra pareció moverse entre los árboles. Las mismas ramas no daban indicación de sus movimientos. Black se maravilló al ver eso. Incluso ella no era tan sigilosa. Deseaba poder hacer algo así. Pero algo en el fondo de su mente la hizo detenerse. Porque esto parecía familiar. La sombra se movió a lo largo de los árboles y finalmente se detuvo en el borde del bosque, justo antes de los terrenos del castillo. Con la sombra ahora inmóvil, apenas podían distinguir una forma humana. Un conjunto ajustado de cota de malla y una túnica se confundían con el cielo nocturno. Se quedó mirando las murallas del castillo. Su rostro estaba oscurecido por una máscara y una capucha azul medianoche. Lo único que podían ver eran sus brillantes ojos azules. Ruby jadeó tan profundamente que sus amigas temieron por su necesidad de respirar. Jaune es un ninja. La mayoría del grupo tuvo que admitir que era genial, pero uno en particular fue más que eso. Uno en el grupo que creció con un viejo sueño de infancia de convertirse en ninja. Black miró con asombro. Nunca antes había visto el atuendo de un verdadero ninja. Era tan asombroso como se imaginaba. Espera. Entrecerró los ojos y miró más de cerca a Jaune. Parecía familiar. No porque fuera Jaune, sino por el atuendo. Black pensó por un momento. Castillo verde y blanco, entorno feudal, ninja de ojos azules, ¿por qué le resultaba familiar? Jaune saltó desde la línea de árboles hacia las paredes. Una corta carrera después, se metió en una torre de vigilancia detrás de un guardia. Jaune se agachó detrás de un barril que se usaba para guardar flechas para el guardia. Sacó un trapo pequeño y le echó un líquido encima. De un solo golpe, colocó el trapo sobre la boca y la nariz del guardia. El guardia se desmayó bastante rápido. Jaune lo arrastró hasta una silla cercana y lo apoyó como si acabara de quedarse dormido. Román asintió, inteligente. Cuando se despierte, pensará que todo fue solo un sueño. El ojo de Ironwood se contrajo. ¿Será culpado por quedarse dormido en el trabajo? Jaune miró hacia el torreón del castillo. Gracias a extensas redes de inteligencia, conocía este lugar mejor que sus propios residentes. Jaune vio a una serie de guardias caminar por el patio y saltó cuando la costa estuvo despejada. Usando un juego de garras sobre sus manos, descendió lentamente para evitar llamar la atención. Se dirigió a la pared del fondo y subió por una ventana abierta. Bien, Black sabía que había visto esto antes. No visto.
Sus ojos se agrandaron. De ninguna manera mantuvo su voz baja para evitar que alguien la escuchara mientras sacaba una versión de viaje de uno de sus libros de su bolsillo. Jan miró a Blake, sorprendida por sus acciones. ¿En serio, Blake? ¿Ahora vas a leer? De repente, un pequeño libro estaba frente a su rostro. ¿Qué vas a? Blake miró a Jan. Lee. En voz alta. Esto hizo que todos se volvieran hacia ellos. Jan gimió. Sabía del gusto de Blake en literatura. Intentó quitarse el libro de los ojos. Blake, no voy a. Léelo. Cielos. Está bien, está bien. Blake señaló la página de la izquierda, tercer párrafo hacia abajo. Jan suspiró y comenzó a leer. Taka se movió en silencio. Sus pasos no dejaron rastro. Pasó por cada pasillo como un espectro. Hizo una pausa, una patrulla pronto. Saltó a las vigas y se ahorcó fuera del sitio en las sombras. Cuando pasaron caminando, no se dieron cuenta. Después de todo, Taka no podía permitirse el lujo de ser atrapado. Blake cerró el libro y señaló hacia la pantalla. Todo el mundo estaba en estado de shock. Aún estaba colgando de las vigas, cuando una fuente de luz se retiró al fondo. Todo lo que Jan acababa de leer había sucedido en la pantalla. El ojo de Jan se crispó al ver eso. No, Blake asintió. Sí, se aseguró de terminar la palabra con un pop. Ruby estaba demasiado ocupada viendo a Jaune moverse en las sombras como un asombroso ninja para darse cuenta de por qué Jan intentaba taparle los ojos. Blake suspiró y sacudió la cabeza. Cálmate, Jan, ¿cómo puedo calmarme? Ruby no debería ver obscenidades como esa. Esto provocó algunas miradas de los adultos en la habitación. Blake negó con la cabeza y suspiró. Jan, 1, no es obscenidad. 2, si te preocupan los momentos más íntimos, no aparecen hasta el segundo libro. Esto tiene lugar en el primero. Jan gimió pero apartó las manos de la línea de visión de Ruby. Sería mejor. Jaune atravesó el torreón y se dirigió a la sala del trono central. Una vez que llegó a la sala central, entró por la puerta mientras se aseguraba de que no hubiera nadie alrededor. Una vez que estuvo seguro de que estaba solo, se puso a trabajar. Sacó un bote pequeño y escondió algunos abrojos pequeños frente a la puerta. Ruby inclinó la cabeza confundida. ¿Por qué haría eso? Blake, que leyó estos libros durante un buen tiempo, sabía por qué. Porque las botas no existen en este mundo. Cuando entras a una casa, tampoco usas zapatos. La segunda parte es una parte familiar de la vida de Blake dadas las reglas de la casa de su madre. Jaune se movió rápidamente. No podía estar seguro de cuánto tiempo tenía. Jaune sacó un cuchillo y empezó a cortar el suelo. Tenía que mantenerlo discreto pero todavía efectivo. Jan se inclinó hacia Blake. ¿Qué está haciendo? Blake tuvo que pensar y recordar, dado que la explicación del plan era el capítulo anterior. Está debilitando deliberadamente el piso. La esperanza es hacer que parezca que el señor de la guerra está maldito de alguna manera en el peor de los casos. El mejor de los casos sería una lesión para evitar una guerra que se avecina. Jaune terminó su trabajo y se levantó. Te agradezco que me dejes terminar. Se volvió hacia la pared del fondo. Pero eso nos deja en un callejón sin salida. Una sombra en el fondo comenzó a moverse hacia adelante. Escondiéndose en las sombras había una mujer joven con un atuendo similar al de Jaune. Lo único que pudieron discernir sobre ella fueron sus ojos ámbar detrás de una máscara de gato blanco. La máscara en sí era bastante sencilla, del tipo que puedes conseguir en cualquier festival del continente. Blake volvió a pensar en la historia. Está bien, esa es Yumiko. Pero, ¿quién de nosotros en ese papel? Los ojos ámbar podrían ser. Obtuvo una respuesta cuando el marcador de posición de Yumiko habló. Supongo que sí. Ruby sonrió. Es Blake. Eso es muy bueno. Apropiado también. Ella es como un ninja. Ruby acentuó esto saltando y haciendo su propia versión de las artes marciales. Blake, sin embargo, no estaba tan animado al respecto. Ella conocía la historia. Taka y Yumiko fueron la principal pareja romántica de los libros. Y este era el capítulo 19 del primer libro, la traición de Yumiko al señor de la guerra por su amor. Blake sacó un cuchillo de su espalda baja y lo sostuvo hacia él. Conozco tu rostro.
Si logras escapar, simplemente puedo reportarte a Lady Khan. Jaune conocía a Sienna Khan por su reputación. Blake no pudo evitar sentir que Sienna era apropiada para el personaje del Señor de la Guerra. Sienna Khan fue una dictadora despiadada a la que nunca le importaron las artes shinobi. Ella utilizó a regañadientes a un ninja aquí y allá, pero dejó en claro que solo era por necesidad. Pero un shinobi se apega a la misión, le guste o no a su empleador. Jaune colocó su mano sobre una hoja envainada en la base de su espalda. Entonces, ¿a dónde vamos desde aquí? Después de todo, no voy a comprometer a mi clan muriendo aquí. Blake se rió un poco y arrojó su cuchillo. Jaune dejó caer su postura, mirándola a ella en lugar del cuchillo. No estaba dispuesto a distraerse tan fácilmente. Wei sonrió, al menos este Jaune es un luchador inteligente. Una mejora con respecto al último. Blake sonrió, espéralo. Dicho cuchillo cortó un cable oculto y una sección del piso voló cuando una cuerda se tensó. Jaune fue atrapado por su pierna y forzado a subir hacia el techo. Esto hizo que Ruby se riera, ya que Wei estaba impresionado. Nunca antes había visto a un ninja en acción. Por otra parte, ese puede haber sido el punto. Ya sabes, si fueran reales. Jaune desenvainó su espada y cortó la cuerda en el vértice de su elevación. Ahora en el techo, saltó a través de algunas vigas, esperando que Blake arrojara una espada para intentar derribarlo. Encontró un panel débil y agarró el borde. Se balanceó por encima y a través del panel y rodó hasta el techo. Se dio la vuelta, planeando cómo tratar con Blake. Saltó a través del panel y lo volvió a colocar en su lugar. Se paró frente a Jaune y sonrió debajo de su máscara. Estaba segura de que Jaune tenía un plan instalado en el techo. Sin embargo, la tomó desprevenida para la carga de Jaune. Jaune pateó sus piernas y giró sobre ella. Se sentó a horcajadas sobre su cintura y sostuvo la hoja de su espada corta contra su cuello. Usó su otra mano para arrancarle la máscara y revelar su rostro. Después de un momento, se levantó de nuevo. Ahora también conozco tu rostro. No quiero tu sangre en mi conciencia, así que te ofrezco una salida. Sabré si comienzan a cazarme. Entonces, me aseguraré de que bajes conmigo. Empezó a ralentizar su discurso. Se habían conocido antes. Se sorprendió al ver su rostro. La chica del muelle, Blake sonrió. Hola de nuevo. Pirra estaba empezando a ponerse de moda dado que los libros de Blake eran más románticos. Estaba claro que Jaune y Blake eran la pareja principal en esta historia en particular. Afortunadamente, se había acostumbrado a la idea de que este era un mundo diferente. Todavía un poco amargo verlo sin embargo. Jaune apretó la mano sobre la empuñadura de su espada. ¿Por qué? Negó con la cabeza. No, eso no es lo correcto para preguntar. Es bastante obvio. Su mano se relajó, pero nunca abandonó su posición. Te sorprenderías. Levantó su máscara y le dio la vuelta. Dentro había un símbolo entretejido de un brezo que envolvía un arco dorado. Velvet se estaba acostumbrando a la cosa de otro mundo. Pero tenía que admitir que el símbolo era bastante lindo. No lindo en forma, pero más por lo que representaba. Empezó a preguntarse si podría ser algo similar con su propio símbolo. Jaune fue tomado por sorpresa. Tú mantuviste, lo hice. Jaune comenzó a temblar. Se había reunido con Blake un par de veces en el pasado. Nunca habían compartido sus nombres, siempre evitando el tema si podían. Así es la vida de los shinobi. Ruby miró a Blake, ¿por qué su nombre es tan importante? Blake se tomó un momento para recordar la descripción de los libros. Se supone que un ninja no debe tener una identidad pública. Se supone que no debe haber ningún rastro del ninja en ningún registro. Son una sombra destinada a actuar por la voluntad de otros según sea necesario. Blake sonrió a la luz de la luna, mi nombre es Blake. Jaune tenía talento para atrapar mentiras. Lo convirtió en un activo para el clan. El hecho de que esto no fuera una mentira, que ella había revelado su verdadero nombre, su mano cayó de su espada. Yang sonrió un poco, supongo que ese es un momento importante en el libro. Blake asintió. La gente suele decir que es donde realmente comienza la historia. Jaune quería respuestas. Quería saber mucho en ese momento, tanto sobre ella como si su tiempo juntos era genuino de alguna manera.
Sin embargo, tendría que esperar, ya que las alarmas de madera y los cuernos sonaron sobre el castillo. Él y Blake fueron tomados por sorpresa al ver una masa de antorchas acercándose al castillo. Eran los estandartes de Adán Tauro. Blake reconoció la escena. Y sintió a Adán como el tercero, el atacante sediento de sangre estaba un poco en la nariz. Blake agarró el hombro de Jaune. «Tenemos que irnos». Jaune fue sacado de su sorpresa y saltó a un lado, con la mano volviendo a su espada. ¿Podía confiar en ella? Después de un momento se relajó. Bien. Ambos desaparecieron en la noche. Blake fue enviado por Adán para asesinar a Siena Khan. Jaune envió a sabotear y evitar la guerra. Ninguno de los dos completó verdaderamente su misión: asesinar. Ruby saltó en estado de shock. ¿Por qué haría eso? Blake suspiró. Se supone que un ninja debe trabajar como un experto en todos los oficios. Sabotaje, espionaje, incluso asesinato. Lo que sea necesario en el momento. El primer capítulo del libro 1 detalla a Taka, o Jaune en este caso, como espía. Misión de prepararse para un asesino que vendría más tarde. Jan silbó, tal vez tenga que leer este libro entonces. Blake sonrió, aunque se tocó la barbilla. ¿Cómo lo llamaste de nuevo? ¿Smooth? Jan gimió, reconociendo completamente lo que había dicho. Blake y Jaune se detuvieron a unos kilómetros del castillo. El pueblo más cercano aún estaba lejos. Por ahora, tendrían que esperar. Jaune suspiró. Bueno, eso es un lavado. Blake se rió un poco. 2 misiones por el agujero. Al menos tenemos eso en común. Según esa lógica, tendremos mucho más en común una vez que comience la guerra. Ozpin suspiró. Odiaba la idea de que una guerra podría haberse evitado, solo para fracasar. Blake reunió algunos pedazos de yesca y sacó una caja de fósforos de una bolsa colocada en el extremo afilado de su vaina. Cierto. Mejor base que la que teníamos para una relación. Jaune miró para su sorpresa, pero se relajó después de un momento, recordando su promesa en el muelle. Supongo cuando Blake encendió el fuego, se sentó y se calentó las manos. Ella le sonrió y palmeó el suelo junto a ella. Embargo por tus pensamientos. Jaune se acercó y se sentó a su lado. Cuidado con la oferta. Mi clan necesita el dinero. Blake se rió antes de lanzarle una sola moneda de Lien. Jan se rió entre dientes. Tengo que admitirlo. Eso fue un poco divertido. Blake aclaró. Yumiko es conocida por momentos como ese, usando las palabras de las personas en su contra como una broma. Ya me gusta. Jaune puso los ojos en blanco. Está bien. Supongo que es justo. Jaune levantó las rodillas y apoyó los brazos sobre ellas. Su barbilla, todavía enmascarada, descansando sobre sus brazos cruzados. Estoy un poco sorprendido de descubrir que también eres un shinobi. Imagina mi sorpresa cuando me enteré. Creo que acabo de decir eso. Jaune sonrió bajo su máscara. Él miró hacia ella y dejó escapar un suspiro. Está bien, colocó una mano sobre la parte de su máscara que cubría la mitad inferior de su rostro. Lo apartó y pasó la mano hacia atrás para revelar el resto de su cabeza. Le sonrió a Blake. Por cierto, mi nombre es Jaune. Blake le devolvió la sonrisa. Encantado de conocerte. La pantalla se alejó, mostrando sus manos ahora descansando juntas, los dedos entrelazados mientras el fuego rugía ante ellos. La pantalla terminó la visualización con esa escena. Ruby se rió. Eso fue tan lindo. Lástima que el resto de los libros no mantuvieron ese tono. Los ojos de Jan se contrajeron. ¿Qué? Blake apoyó tu litera con sus libros. Están por todos lados y me aburro. La cabeza de Jan se giró lentamente hacia Blake, quien había saltado 2 filas hacia atrás para evitar la ira de la impulsiva rubia. Pero esto fue una solución temporal. Tendrían palabras más tarde. Capítulo 15. El varón. King. Por contexto, Jaune tendrá un acento en esto que recuerda a un hablante de criollo haitiano/luisiano. Neo Orden es una obra de teatro sobre Nueva Orleans, solo que sin una buena segunda parte. Diviértete como siempre. Inspiración. N/A/. Blake no quería nada más que el comienzo del próximo mundo. Esperaba que Jan pudiera olvidar todo, dejando sus libros para que Ruby los encontrara y los leyera. No fue su culpa. Tenía que ponerlos en alguna parte.
No es su culpa que Ruby tuviera la curiosidad de leerlos. A ella ni siquiera parecía importarle. Kim conocía su situación y decidió comenzar la siguiente ronda más temprano que tarde. La pantalla cobró vida para mostrar a Wheatley de pie frente a su padre en la oficina. Jake tomó aire. Tu hermana planea ir a Viacom para convertirse en cazadora. Estará fuera durante los próximos 4 años. Sin embargo, sigue siendo la heredera. La pantalla se volvió blanca antes de mostrar a Wheatley de pie sobre un balcón en su habitación. Blancamente hizo una mueca. Cuando Winter se fue, tuvo que ceder su derecho a la empresa. Uno pensaría que la vida de una cazadora sería tan agotadora como la de un comandante militar. Entonces, ¿por qué sigue siendo la heredera? Cerró los ojos y se estremeció un poco. Después de un momento, se calmó. Bien, entonces, ella quiere ser cazadora, está bien. Weiss y Winter se dieron cuenta de que no había nada bueno en lo que estaba diciendo. Blancamente sonrió. Después de todo, es un trabajo peligroso. Jan captó su implicación. Él no lo haría. Winter suspiró, lo haría. El infierno. Su sonrisa se ensanchó cuando la pantalla se desvaneció y mostró una escena de Weiss durante la iniciación. Sam se cruzó de brazos e inclinó la cabeza. Entonces, otra iniciación. Neptune se rió nerviosamente. Aparentemente, su iniciación fue una locura. Nora saltó un poco. Fue increíble. Weiss tenía una mira sobre ella mientras Wheatley continuaba hablando. Cualquier cosa puede pasar. Siguió un fuerte golpe y una pantalla en blanco. Weiss sabía que Wheatley era un imbécil. Pero que la maten. Todo por una estúpida compañía. Jan no podía creer la idea. Claro, su madre la abandonó, pero nunca trató de matarla. Al menos tenía a su padre. Un taconeo llamó la atención de todos. Weiss estaba caminando en un bosque oscuro. ¿Qué demonios? ¿Qué pasó? Podía escuchar algo en la distancia. Se movió hacia el sonido a un ritmo lento. Por alguna razón, ella no podía correr. Apenas podía caminar. En la oscuridad del bosque, vio una luz proveniente de los sonidos cercanos. Ruby casi comenzó a llorar. No lo hagas, Weiss. No vayas a la luz. Weiss gimió. Ruby había envuelto sus brazos alrededor de Weiss para apoyarse. A pesar de su complexión, era fuerte. Más fuerte que Weiss, al menos. Ruby. Suéltame. No puedo respirar. Ups. Ruby la soltó y sonrió nerviosamente, pidiendo una disculpa en silencio. Weiss siguió moviéndose. Se sintió atraída por el sonido y la luz. Tenía que saber qué había más allá del bosque. Cuando movió las hojas y salió, no pudo evitar hacer una pausa. Era un cementerio, una fiesta y un mundo diferente a todo lo que había visto. La gente chocaba los vasos y bailaba en la tumba. Jan sonrió. Así que es un jarabe. Se encontró con gemidos silenciosos. Weiss caminó hacia adelante y miró a su alrededor con cautela. Ella no sabía que había un cementerio en el bosque Esmeralda. O por qué alguien haría una fiesta aquí. Se sentía mal, pero no podía decir lo que estaba sintiendo. Uno de los asistentes la notó y levantó una taza. Tenemos una nueva. Todos vitorearon y levantaron una copa en un brindis. Weiss no estaba seguro de cómo tomar eso. ¿Por qué dirían eso? ¿Qué diablos estaba pasando? Weiss retrocedió un poco, sin saber qué estaba pasando. Dio un paso atrás y chocó contra alguien detrás de ella. Jan levantó una ceja. ¿Quién es ese entonces? Velvet pensó por un momento. Tengo una conjetura. Jan captó sus implicaciones y recordó el punto de la pantalla. Buen punto. Bueno, ahora habló con un poco de acento que la mayoría no pudo ubicar. Ruby jadeó. Oh, Dios mío. Jan, habla como Lois. Weiss se volvió hacia la cazadora más joven, Lois. Jan sonrió. Un pescador de la isla de Neo Orden, no lejos de Patch. Solía ser un centro cultural / de navegación donde los diferentes reinos se unían antes de las aeronaves. Eventualmente, se mezclaron. De todos modos, Lois es un tipo muy agradable. Que visitaba a Patch de vez en cuando. Es un amigo de la familia. Weiss se dio la vuelta para encontrar a Jaune de pie detrás de ella. Este Jaune estaba vestido con un traje morado a rayas. Tenía un bastón con una calavera en la parte superior con una serpiente envolviendo todo el cuerpo.
Un sombrero de copa púrpura en su cabeza estaba acentuado por plumas Y. Un hueso. Un hueso. Ruby cuestionó. De hecho, también tenía un collar de huesos. Y su camisa abierta reveló tatuajes esqueléticos negros a lo largo de su cuerpo. Está bien, Velvet pensó que se veía bien, pero los huesos y los tatuajes tenían un tema del que no estaba segura. Miró a su pareja para encontrar a Coco sumida en sus pensamientos. Coco. Coco se volvió loca, ¿eh? ¿Estás bien? Oh. Sí. Solo, Haune me recuerda a algo, ¿alguien? ¿Qué es eso? Mi abuela era de la isla de la que habló Jan, y me habló de un hombre llamado el Varón. Ella nunca me dijo mucho sobre él, solo que era un hombre muerto y enterrado. Haune sonrió y colocó su bastón detrás de su espalda, extendiendo su otra mano. Un placer. Wei se acercó con cautela y le estrechó la mano. Encantado de conocerlo. El rostro de Haune se hundió un poco. Eres un poco joven para estar aquí, ¿verdad? Perdón. Jan se cruzó de brazos. Teníamos 17 años en ese momento, así que supongo que tiene sentido. Weiss puso los ojos en blanco. Blake vio una salida a su situación personal. Volviendo a su asiento original. No te impidió destrozar un club nocturno. Mantuvo la voz baja para evitar que la profesora Godwich la escuchara. Jan gimió un poco. Bien, obtienes un pase para los libros. Haune agarró un vaso de una lápida. Un vaso para tu salud. Todos en el fondo comenzaron a reírse. Weiss estaba confundido mientras bebía el vaso. Sostuvo su bastón hacia atrás para empujar su masa central. Miró hacia abajo para encontrar su vestido ensangrentado y desgarrado por un agujero de bala. ¡Santa mierda! Weiss saltó en estado de shock. Escuchar a Weiss maldecir fue como escuchar a Nora maldecir, algo inaudito. De acuerdo, Weiss no maldijo debido a su educación. Mientras tanto, Nora lo estaba porque simplemente no se molestó. Weiss comenzó a enloquecer al ver eso. Haune colocó la parte inferior de su bastón sobre su hombro. Cálmate, pequeña dama. No hay necesidad de perder la cabeza. Apartó el bastón y golpeó a uno de los patrones en la cabeza por un momento. Mientras se reía, echó la cabeza hacia atrás y el patrón siguió bebiendo. Todos estaban en estado de shock por el hombre sin cabeza que se dedicaba a su día. Todos excepto Coco. Coco estaba en shock porque estaba viendo la historia de su abuela. Haune era el Varón, señor de los muertos. Wei se estaba volviendo loco. No. No puedo estar muerta. Se suponía que era una cazadora. Y te hubiera matado. Los cazadores y las cazadoras tienden a vivir una vida corta. Nada de eso ayudó a Weiss. Pero, tenía que tratar de ayudar a cambiar la empresa, se suponía que no debía morir. No lo estabas. Haune volvió a tomar un sorbo de su vaso. Pero ese agujero en tu pecho dice lo contrario. Y es muy persuasivo. No puedo, yo solo empezó a llorar, su situación le inundó. Haune parecía indiferente. Maldita sea, Jan tomó su postura. Realmente no le importaba la situación de Weiss. Eso es duro, Coco negó con la cabeza. Eso no es todo que... Haune de repente sonrió. ¿Sabes qué? ¿Por qué no hacemos un trato? Weiss volvió a mirarlo. ¿Qué? Un trato. Permítanme presentarme. Mi nombre es Varón Haune. Señor de la fiesta más allá de la tumba. Y vamos a pasar un gran momento de una forma u otra. Coco señaló la pantalla, eso. Mi abuela siempre decía que el Varón toma a los muertos y les muestra una fiesta para la eternidad. Jan silbó. Bien entonces. Pero aún puedes regresar. Si eso es lo que realmente quieres. Personalmente, prefiero la fiesta aquí, pero no te detendré. Pero te costará. Haune chasqueó los dedos y un patrón le trajo un ataúd adornado. Pero primero, un trago. Todos brindaron nuevamente mientras Haune le tendía un vaso de chupito a Weiss. Ella tembló un poco. ¿Podría ella realmente volver? Cogió el vaso y miró el líquido. Weiss nunca bebería algo así. Invierno lo sabía. Pero si un señor de la muerte dijera que la dejaría vivir, no sabía cómo se lo tomaría Weiss. Weiss, sin embargo, sabía su respuesta. Ella apretó los puños. Ella realmente no tenía elección. Necesitaba corregir los errores de su padre y su hermano en este mundo.
Jaune le sonrió a Weiss, ¿un poco de bebida es realmente un problema? Él empujó su agujero de bala para recordarle su situación. ¿Qué puedes perder? Weiss tomó la bebida y la bebió rápidamente. Su visión comenzó a nublarse. Que se desmayó al ver la sonrisa de Jaune. Yang frunció el ceño. Eso no puede ser bueno. Weiss se despertó mirando hacia el bosque que la rodeaba. Se levantó de golpe y se palmeó el pecho, buscando la herida de bala. Al no encontrar ninguna señal de sangre o un agujero, suspiró aliviada. ¿Te sientes mejor? Weiss se levantó y encontró a Jaune parado frente a ella. ¿Qué eres? Jaune se quitó el sombrero y se inclinó levemente. No es un sueño, Reine des Glaces. Rey, ¿ahora qué? Ruby preguntó. Coco, que recordaba la forma de hablar de su abuela, reconoció la frase. Significa reina de hielo. Weiss gimió, ¿por qué todos me llaman así? Jaune golpeó su bastón y la serpiente pareció temblar. Ahora, ¿por qué no tenemos una pequeña charla? Weiss comenzó a dar un paso atrás. ¿Cuáles son? Levantó su bastón y colocó el extremo del cráneo en su hombro. Ahora, podía ver que la serpiente no era ornamental. Ruby comenzó a temblar, eu. La serpiente miró a Weiss y siseó. Se deslizó sobre sus hombros antes de devolver su bastón. Jaune sonrió. Au, le gustas a Samed y por otra parte, esos podrían ser los efectos de tu resurrección. ¿Qué? Para volver, tuve que hacer una alteración aquí y allá. Por un lado, tu aura fue drenada y tuve que reemplazarla. Sin ninguna propia, tuve que trasplantarla. ¿Tú qué? Weiss observó en estado de shock. Él puede hacer eso. Coco se encogió de hombros. La abuela solo me contó lo básico sobre el varón. Esto es nuevo para mí. Jaune movió su bastón a su posición normal. No tuve muchas opciones para traer de vuelta a los muertos. Además, para que tus costos resuciten. Jaune giró su bastón y lo sostuvo detrás de su espalda con ambas manos. Samedi miró hacia Weiss desde el bastón. Vas a ser mi campeón. Tú. ¿Campeón? Ambos Weiss hablaron al unísono. Jaune sonrió. ¿Sí? Volvió a balancear su bastón frente a él y sostuvo y extendió la mano hacia el bosque. Quiero expandirme. Quiero que la vida sea una fiesta tan grande como la que organizo en la muerte. Su mano extendida se movió para señalarla, y tú vas a impulsar eso. Vive tu vida y difunde la alegría. Es todo lo que pido. ¿Crees que puedes manejar eso? Weiss asintió. Era, en cierto modo, ya su objetivo. Quería ayudar a la gente y hacer las cosas bien para lo que su padre había convertido en el nombre de la familia. Weiss sonrió. Así era como ella esperaba vivir. Para ser lo mejor que ella podría ser. Jaune sonrió y le entregó un pequeño frasco. Necesitarás tomar un trago todos los días para que mi aura se asiente en tu cuerpo. Tomará tiempo, pero te acostumbrarás. Con el tiempo, se asentará. Luego puedes cortar la bebida y haz lo que quieras. No debería tomar más de unas pocas semanas. Weiss tomó el frasco y levantó una ceja. ¿Qué hay ahí dentro? Fuego. Del mejor tipo. Crow se rió de eso. Me gusta esta versión, ¿ya? Winter gimió, tú. Desde un sorbo hasta un trago. De cualquier manera, uno al día. Y no hay necesidad de volver a llenarlo. Es mi estilo personal con un flujo infinito. Crow silbó con asombro. ¿Dónde puedo conseguir uno de esos? ¿No crees que ya has tenido suficiente? Si tuviera eso, no tendría que preocuparme por eso ni por mi moneda. Winter quería decir algo en contra de eso, pero no pudo. Ella no tenía la capacidad de argumentar en contra de la lógica, solo el hecho de que él bebe. El suyo no era el lugar para culparlo por eso. No podía aprobarlo, pero tampoco podía detenerlo. Weiss sostuvo el frasco con vacilación. Y solo necesito tomar un sorbo al día, hasta que tu cuerpo se asiente. Solo necesitas el sabor en tu lengua una vez al día. Buena suerte, chico. Jaune chasqueó los dedos y el ataúd ornamentado de antes apareció del suelo. Si me necesita, le tendió una tarjeta, solo llámeme. Después de pasar la tarjeta y el frasco, se inclinó hacia atrás en el ataúd y se cayó, desapareciendo en el suelo. La tarjeta no tenía número. Más bien mostraba un glifo, un círculo de líneas en picado con una calavera en el centro.
el símbolo del arco grabado en el cráneo, envolviendo los ojos. Guardando la tarjeta, Weiss miró el frasco y suspiró. Usó un clip en la botella para colocarla en su vestido y se fue hacia el norte. Velvet estaba un poco triste. ¿Eso es todo lo que tenemos de Jaune? Coco le sonrió a su pareja. Oh, decepcionada, ¿eh? Velvet se quedó en silencio, pero su rubor decía mucho. A partir de ahí, la iniciación de Weiss se desarrolló con normalidad. Conocer a Ruby, el gigante nunca más, caer, conocer al resto del equipo en las ruinas. La única diferencia es que Pirram nunca encontró pareja. Se le permitió formar un equipo con Nora y Ren como equipo LBR, la banda. Tuvieron que estirar dado que el equipo era de 3 personas. Durante las próximas semanas, Weiss se estaba acostumbrando a las clases y a su forma resucitada. La bebida que tenía que tomar cada día empezaba a bajar más fácilmente. Pasaron las semanas y se sentía más cómoda en Beacon y con su equipo. Es tan extraño revivir estas cosas desde el exterior. Ruby sonrió. Yang se rió por un momento. No es broma. Blake, sin embargo, estaba atrapado en algo, salvo por eso de beber. Eso no quiere decir que fuera todo igual. Weiss se estaba volviendo más extrovertido. Pasó de reina de hielo a rayo de sol. Todo en ella parecía cambiar de manera sutil. Los prejuicios se desvanecieron, la superioridad de un hombre olvidado, ya ni siquiera le importaba ser heredera. Eso no quiere decir que no planeara hacerse cargo, pero no fue lo que la impulsó. Sus amigos se darían cuenta con el tiempo. Comenzó a acompañar a Yang en los viajes a los clubes de ballet, sonreía más a menudo, todo parecía estar surgiendo Weiss. Ese día en particular, Weiss caminaba por el vestuario para alcanzar su equipo de combate. Tuvo que prepararse para una ronda en la arena de combate para la clase. Su oponente era ese idiota engreído que es Mercury Black. Emerald volvió a reírse de Mercury. A ella le encantaban estas versiones a expensas de él. Weiss alcanzó su casillero y encontró una nota pegada al acero. Sacó el papel y lo abrió para leerlo. Weiss, tu nuevo cuerpo ya debería haberse asentado. Como tal, me gustaría darte un regalo. Algo de lo mejor del varón. Que tus tragos sean ardientes y la fiesta nunca pare. Disfruta, JPD. Para recoger el regalo, simplemente coloque el papel de nuevo en el casillero e inyecte un poco de aura. Weiss tomó aliento y colocó la nota en la puerta de metal. Un tenue brillo púrpura la rodeó y fluyó hacia el papel. El aura se filtró a través del papel y entró en el casillero. Cuando terminó el proceso, tomó el papel y abrió el casillero. Dentro había un corsé blanco con un frac a juego. Se agregaron calzas y botas para acentuar la forma. Sacó el abrigo y le dio la vuelta. Su símbolo era más pequeño y estaba colocado entre los omóplatos. Coco se sorprendió. ¡Guau! Abrigo de gama alta con incrustaciones de terciopelo. Es algo increíble de encontrar, caro también. Por otra parte, Jaune es el varón en esto. Weiss no estaba segura de por qué, pero se sintió atraída por la ropa. Ella sonrió y se puso el traje nuevo. Cuando salió de los casilleros y se dirigió al ring, su equipo se sorprendió al ver la nueva apariencia. Mercury se burló frente a ella en el ring. ¿Qué? ¿Estás pasando por una fase rebelde ahora que estás en Beacon? Weiss puso los ojos en blanco. Preparó su arma y giró la cámara hasta convertirla en polvo de fuego. ¿Por qué no dejas de ladrar y empiezas a pelear? Yang sonrió, maldita sea. Mira a Weiss Cream. Está casi irreconocible. Mercury sonrió. Oh, no te preocupes, los cartuchos de sus botas giraron un poco y se rompieron. Preparó su postura y se preparó para pelear. Cuando Glinda hizo la señal para que comenzara la pelea, Mercury corrió hacia adelante y pateó con un poderoso disparo de escopeta. Cada disparo terminó disparado con su bota izquierda. Emerald se inclinó un poco hacia Cinder. ¿Qué está haciendo? Mercurio negó con la cabeza. Siempre puedes preguntarme. Bien, se giró hacia Mercury, burlándose de la idea de que pudiera saberlo, aunque fuera él. ¿Qué está haciendo? Mercurio puso los ojos en blanco. Si tuviera que adivinar, colocó una carga letal en su bota derecha. Está reduciendo su aura lo suficiente como para mantener las apariencias hasta que necesite disparar ese tiro.
Los otros lo habían escuchado y miraron hacia la pantalla con miedo. Efectivamente, Mercury redujo el aura de Weiss al rango amarillo bajo. Echó hacia atrás la pierna derecha y disparó una pesada bala mejorada con polvo en el pecho de Weiss. El poder detrás de él atravesaría su cuerpo y la enviaría volando por el ring. Ruby saltó en estado de shock. ¡No! Glinda inmediatamente dio un paso adelante para detener la pelea, pero se congeló en el momento. Glinda no podía creer que alguna vez se congelaría cuando un estudiante estuviera en peligro. ¿Qué estás haciendo? ¡Muévete! Weiss golpeó su espada contra el suelo. El resto del equipo Ruby vitoreó que Weiss estaba bien. Los demás, sin embargo, se sorprendieron al ver que Weiss se levantaba. Weiss se levantó cuando una serpiente etérea se enroscó alrededor de su cuerpo. Escupió la bala y siseó a Mercury. Weiss sonrió y acarició la cabeza de la serpiente. Hola de nuevo, Samedi. Weiss miró hacia un Mercury horrorizado. Ahora, ¿dónde estábamos? ¡Guau! Ruby sacudió un poco a Weiss. Puedes controlar la serpiente de Jaune. Weiss observó, sorprendida dado que ni siquiera había comenzado a dominar la habilidad de invocar cosas a través de sus glifos. Mercury dio un paso atrás y entró en un glifo formado detrás de él. Weiss dio un paso adelante, pareciendo brillar con un tenue color púrpura. El aura púrpura fluyó hacia su abrigo y reveló un patrón de calavera negra escondido. Su propio símbolo parecía estar grabado en la frente. La pantalla se cortó para mostrar a Jaune sentado en un trono en el cementerio. Levantó una copa de ron y sonrió. Por el campeón. La vida de una nueva fiesta. Espero ver en lo que te conviertes. Sonrió para sí mismo mientras sostenía un alfiler en la otra mano. Con un lanzamiento rápido, empaló una muñeca de mercurio. Las muñecas Emerald y Cinder colgaban a ambos lados. Uno abajo, Mercury retrocedió cuando el alfiler golpeó su muñeca. Realmente sintió el impacto. Miró hacia el amarillo en la pantalla con un poco de miedo en los ojos. Emerald estaba a punto de llamarlo, cuando ella y Cinder sintieron la misma fuerza. Levantaron la vista para ver que Jaune había ensartado a los otros dos muñecos y volvió los ojos hacia ellos. La pantalla se cortó y King reapareció. Está bien, nota para mí mismo, la magia del dios vudú en la pantalla afecta a los espectadores, es bueno saberlo. King. Solo quería dar las gracias a todos los que han leído esto hasta ahora. No he terminado, pero para el próximo capítulo alcanzaremos, no es broma, 100,000 visitas. Eso es genial. Solo quiero dar las gracias fuera del camino y prepararme para eso. Capítulo 16. ¿Crees que conoces a alguien, Rey? Dos cosas muy rápido. Primero, la gente ha estado preguntando de dónde vino la inspiración para Barón Jaune en el último capítulo. Desafortunadamente, no hay un programa o fic de vaya aquí y vea esto. El Barón fue una obra de teatro sobre el dios espíritu vudú Barón Samedi. Así que está eso. En segundo lugar, y más importante, más de 100,000 visitas. No hay mejor manera de celebrar que con algo especial. Gorilla GK ha estado pidiendo y su tiempo. Espero que todos disfruten. Inspiración. Rojo contra azul. King flotaba entre el grupo, ofreciendo recargas o refrigerios. Una vez que todos estuvieron listos, parpadeó un momento. ¡Oh! Dios! Se echó a reír. Ruby no estaba segura de cómo tomar eso. ¿Deberíamos preocuparnos? No, yo solo estaba luchando por hablar a través de su risa. ¡Oh Dios, esto va a ser increíble! Su desapareció y la pantalla comenzó a brillar. Ruby se inclinó hacia su hermana. Jan, tengo miedo. Todos estamos asustados, Ruby. King volvió a aparecer por un momento. Deberías estar. Lo primero que vieron fue una torre gigante y futurista. Vieron a Penny reparando una radio en algún tipo de balcón. Penny. Ruby estaba feliz de ver a su amiga en la pantalla. Pero también estaba preocupada por el tono de King anterior. Penny puso la radio y sonrió. Está bien. La radio ha terminado. Vieron cómo Nora se asomaba por un lado y corría. Impresionante. Necesito hacer una llamada. Penny se hizo a un lado y Nora empezó a jugar con la radio. La cámara comenzó a elevarse hacia arriba. Después de un momento, el horizonte cambió y volvió a caer en un complejo de algún tipo.
se movió hacia adentro para mostrar a Jaune caminando por un pasillo. Estaba vestido con una armadura negra con adornos dorados. Pirra se sonrojó al ver a Jaune. Era mayor, más robusto, pero aún muy guapo. Todo en él parecía increíble. «Oye». Un hombre al final del pasillo llamó a Jaune. «Ark. Tienes una llamada». Jaune se volvió hacia el hombre confundido. «¿Una llamada? ¿Quién sabe que estoy aquí?» Entró en su canal personal. «Enrutado aquí». Cuando Jaune se acercó a él, le recordó. 5 minutos. ¿Qué? Después de un segundo, Jaune asintió. «Correcto, entiendo». Jaune se paró frente a la radio. «Este es Agen», exhaló. «Este es Jaune, adelante». «Jaune. Qué bueno escucharte de nuevo». «Nora. ¿Por qué estás? ¿Están todos bien?» «Entonces, nos hemos encontrado en al menos». Nora sonrió. «¿Sí? Ha sido increíble. Tenemos nuevas bases». «Bueno, quiero decir, eran las viejas bases que visitamos mientras estabas aquí, pero aún así. Ellos te dieron las bases. Son geniales. ¿Y tú? Conseguiste un metal». El ojo de Jaune se contrajo un poco. «Tengo mucho más metal en la vida, sí». La cámara volvió a enfocar para mostrar las palabras en la pared detrás de él. «Prisión de máxima seguridad de Lunsk. Jaune está en la cárcel». Ruby no podía creer lo que había oído. ¿Por qué estaría en la cárcel? Jam trató de calmar un poco la situación, aunque la línea de metal fue algo graciosa. Sin embargo, Weiss levantó una ceja. Si está en la cárcel, ¿por qué le dejarían quedarse con su armadura? Winter pensó por un momento, una pequeña comprensión abriéndose paso en su rostro. ¿Un encierro? ¿Qué? Un bloqueo. Parece que su armadura es más avanzada, y probablemente usa algún tipo de sistema eléctrico para permitir el movimiento. Es probable que haya un mecanismo de seguridad en la armadura, para evitar que un agente rojo se mueva. Weiss asintió. Eso tiene sentido. Nora no había captado su doble sentido. Eso es increíble. El hombre de antes apareció por la esquina. 5 minutos han terminado. Apagó la radio y dejó a Jaune mirando el sistema electrónico. Jaune miró el dispositivo y se volvió hacia el hombre. «Llévame con el guardián». «¿Qué? ¿Por qué yo?» «Porque sé dónde encontrar lo que está buscando». Román sonrió. «Él los está vendiendo a todos». «De ninguna manera». Nora saltó en defensa de su líder. «Jaune nunca haría eso». «Supongo que nos veremos pronto». Jaune fue llevado ante una pantalla que mostraba a un hombre sombrío al otro lado. «Jaune, ¿crees que tienes algo que quiero?» «No. Sé dónde encontrar algo que necesitas. La IA de Epsilon». «Nunca la encontraste, ¿verdad?» «¿Epsilon?» Weiss se cruzó de brazos pensativa por un momento. ¿No era ese el AI Jaune del primero? Sí. Ruby miró entre Weiss y la pantalla. «Supongo que esto es posible en la primera realidad». «Tiene sentido». Jaune continuó. «Pero sé dónde buscar». Pasó el tiempo mientras la cámara regresaba a la torre. Mostraba a Ren mirando un cuerpo mecánico. ¿Cómo sigue Nora haciendo esto? Ren comenzó a tratar de mover el bot roto, pero era denso y difícil de mover. Un gruñido bajo sonó a través del pasillo. Velvet se encogió en su silla, con las orejas caídas por el miedo. Era el gruñido de un cazador, un depredador. Era un miedo primario para muchos. La diferencia era que Velvet no tenía la confianza en sí misma de los demás en la habitación. Una figura con un traje completo de armadura marrón futurista caminó hacia la luz. El cuerpo denotaba una mujer debajo del traje blindado y ajustado. Un casco cubría el rostro de la figura con una visera dorada. Esta fue una vez una criatura llamada Meta. ¿Meta? Yang miró con incredulidad. Ese es un nombre tonto. Controlada por su unidad de IA, Sigma, se convirtió en una fuerza de destrucción. Reunir poder con un solo propósito: ayudar a la IA del traje a volverse verdaderamente humana. Para lograr metaestabilidad. Pero los soldados de simulación de Beacon Campion destruyeron la IA con la ayuda del agente Ark. Ahora estaba rota sin nada que la mantuviera unida. Ahora, ella era un caparazón de la mujer que una vez fue conocida como Velvet. No puede comprender. Intentando reiniciar. Yo soy esa cosa. Coco se rió un poco. ¿Por qué estás gruñendo? ¿Por qué iba a saber eso?
Velvet dio un paso adelante desde las sombras. Se estiró detrás de ella y sacó un arma extraña de su espalda. Ruby se quedó boquiabierta. ¡Guau! ¿Qué es eso? ¿Un rifle? ¿Un cuchillo? ¿Un cuchillo? Nora no estaba tan impresionada. ¿Qué planea hacerle a Ren? Velvet se cernía sobre Ren, su armadura le daba un poco de altura sobre él. Ren se volvió hacia ella cuando se acercó. Él, a diferencia de los demás, había conocido a Velvet antes. Ren no tenía motivos para temerla a ella ni a su arma. Sin embargo, seguía siendo cauteloso. Hola. ¿Eres el nuevo miembro del equipo azul? A Nora le vendría bien la ayuda para mantener las cosas bajo control. Velvet gruñó. Mujer de pocas palabras, ¿entonces? No me gusta a dónde va esto. Ren frunció el ceño. Podía decir que esta Velvet no era exactamente amistosa. Afuera se escuchaba una motocicleta. Las orejas de Ren se aguzaron. Deslizó un pie hacia atrás, manteniendo un ojo en Velvet. Levantó su arma hacia atrás mientras Ren esquivaba hacia un lado. Golpeó el robot contra el suelo lo suficientemente fuerte como para implantarlo en la pared. Coco retrocedió impactada. ¡Santa mierda! ¿Qué tan fuerte es Velvet en esto? El sonido de la motocicleta cesó y unos pasos lo reemplazaron. Hola Ren. Weiss caminó hacia el pasillo de la base. ¿Has visto la caja de herramientas de Ruby? Creo que Nora la tomó prestada para vio la forma de Velvet en el pasillo y una oleada de pánico fluyó a través de ella. ¡Oh, mierda! Sus pies rasparon el suelo cuando se dio la vuelta y salió corriendo. Ren usó esto para seguirla, dejando a Velvet sola en el pasillo. Ella gruñó y recargó su arma, caminando lentamente hacia la puerta. Ruby estaba obsesionada con el arma de Velvet. Es un lanzagranadas. Es genial. Jam sonrió. Puede que no sea tan fanática de las armas como Ruby, pero podía apreciar el espectáculo de armas Hinsu. Weiss y Ren salieron corriendo de la base y se subieron al vehículo todoterreno. Weiss jugueteó con el encendido por un momento antes de quemar goma en la tierra y prácticamente voló hacia la base opuesta. Weiss casi choca contra la base mientras Penny observaba. Penny sonrió hacia Weiss y Ren. Hola amigos. Bienvenidos de nuevo. Glinda levantó una ceja, casi actúa como un robot. Ironwood, Winter y Ruby sintieron que un escalofrío les recorría la espalda. Los dos militares miraron hacia el extraño del trío con sospecha. Weiss se cayó de la bicicleta, tratando de levantarse demasiado rápido. Penny. Necesitamos enviar un mensaje a los demás, ahora. Penny parpadeó, inclinando ligeramente la cabeza. ¿Pasa algo? Solo el mudo más peligroso de la galaxia. Neo frunció el ceño y se cruzó de brazos. Se sintió atacada personalmente por no llenar este rol. De hecho, ella no ha estado en ninguno de estos hasta ahora. Ren no estaba seguro de lo que estaba pasando, pero podía decir que debía ser bastante malo. El grupo se hizo con armas sencillas cerca, en su mayoría rifles. Weiss miró a su alrededor con miedo. Cuidado con los rastreadores de movimiento. Puede volverse invisible. Velvet se sorprendió. ¿Puedo hacer eso? De ninguna manera. Estaba empezando a emocionarse con la idea, aunque los demás parecían tener miedo. Coco no pudo evitar sonreír ante el entusiasmo de su pareja. Weiss respiraba con dificultad por el miedo. Vamos a necesitar armas más grandes. Algo, cualquier cosa. Penny entró en la base sin decir una palabra. Un brillo en la cubierta superior denotaba la presencia de Velvet, invisible para los de abajo. Preparó su arma y disparó, pero primero se le ocurrió otro pensamiento. Ella saltó y se reformó a una armadura visible. Golpeó su espada contra el ciclo para evitar que escaparan tan fácilmente. Jam saltó al ver explotar el vehículo. Ni siquiera podía empezar a imaginar que eso le pasaría a su Bumblebee. Weiss y Ren se cayeron y giraron. Cuando Weiss apuntó con su arma, Velvet cortó el rifle por la mitad, esquivando los dedos de Weiss por poco. Weiss retrocedió cuando Velvet colgó su arma sobre Weiss, lista para empalarla en el estómago. Una pequeña ronda de mini cohetes se estrelló contra ella y la envió volando hacia atrás. Penny estaba de pie en la entrada de la base con un sistema personal de cápsulas de misiles en sus manos. Ruby se sorprendió al ver a Penny con un arma tan loca. Eso fue diseñado para una torreta montada, no para un transporte humano. Tenía que pesar 1 tonelada.
De acuerdo, Penny era un robot, pero aún así. Velvet gruñó y su armadura brilló antes de desaparecer de nuevo. Planeaba destrozarlos a todos, pero los misiles habían detenido a Velvet el tiempo suficiente para que escaparan. Si quería la Epsilon AI, tendría que perseguirla. Entonces, Velvet también quiere esa IA. Weiss golpeó su dedo en la silla mientras pensaba. ¿Por qué lo necesitaría? Ruby se encogió de hombros, tal vez ella trabaja para ese tal orden con el que estaba hablando Jaune. Weiss, Ren y Penny corrieron en formación. Cuando se detuvieron, escondidos por una formación rocosa, Ren se volvió hacia Weiss. Está bien, entonces, ¿quién era ese? Weiss tomó aire para calmar sus nervios. Esa es la meta. Es una loca que ayudamos a detener con Jaune, está bien. Creo que Nora me habló de eso. Ella fue la que siguió a la otra IA Freelancer, ¿verdad? Esa es ella. Velvet estaba un poco preocupada al escuchar que aparentemente estaba loca en este mundo. Quería saber qué le pasó. Penny miró a su alrededor, observando el cañón a su alrededor. Entonces, ¿por qué está ella aquí? Ren se detuvo un momento, recordando el cuerpo robótico. Nora se quedó con la IA. Weiss se giró hacia Ren. ¿Ella hizo qué? Se suponía que debía devolverle eso a los militares. No quedárselo. Penny tocó el hombro de Weiss. Si se me permite, el meta llegó aquí de alguna manera, ¿verdad? Weiss se detuvo a pensar. Ella asintió lentamente por un segundo. Sí, lo hizo. Debe tener un vehículo estacionado en algún lugar por aquí. Invierno negó con la cabeza. Buena suerte para encontrarlo. Ruby se dio la vuelta para mirar a la hermana de Weiss. ¿Qué quieres decir? Crow, curiosamente, fue quien respondió. Si tiene invisibilidad, es probable que tenga la misma tecnología para su automóvil. Winter se sorprendió, pero asintió. Sí, bastante. El grupo trató de buscar el automóvil, solo para que Weiss se golpeara la rodilla con la placa de metal oculta. Todos retrocedieron un poco. Eso nunca fue divertido mientras Weiss caía, agarrándose la rodilla, levantó la vista hacia la capa parpadeante. Lo encontré. Weiss se puso de pie e hizo una mueca. Yang se rió un poco. Ella no pudo evitarlo. Fue un poco divertido. Penny tocó el auto y volvió a aparecer. Miró por encima del vehículo. Parece haber quitado el motor de arranque. No podremos encender el vehículo. Ironwood quedó impresionado con el vehículo, claramente, de grado militar. La forma elegante con una forma inclinada permitió que las balas rebotaran con más frecuencia y mantuvieran seguros al conductor y al pasajero. La ametralladora gigante en la parte posterior se veía positivamente increíble. No era fanático de la falta de puertas y la armadura inexistente para mantener a salvo al artillero. Ruby inclinó la cabeza, mirando por encima del vehículo. Se parece un gato grande. Yang se volvió hacia su hermana. ¿Qué? ¿Como un puma? Ruby chasqueó los dedos. Eso es. Emerald y Mercury se miraron, escuchando una conversación familiar cerca. Velvet apareció en el fondo, moviéndose hacia ellos. Penny miró hacia la amenaza que se aproximaba. Y es posible que necesitemos encontrar una manera de movernos pronto. Weiss miró hacia el arma. Está bien. Esta cosa siempre tiene munición de sobra. Saltó hacia el arma y comenzó a girar los cañones. Empezó a disparar con la pistola de cadena, pero la pistola se negó a girar. Penny tomó un rifle del lado del pasajero del jeep. No serás lo suficientemente fuerte para girar el arma sin la energía del vehículo. Winter se cruzó de brazos. Eso parece un defecto de diseño. Ironwood negó con la cabeza. Puedo ver el punto. Si el vehículo no puede arrancar, significa que tu enemigo no puede usarlo contra ti si lo desactivas después de usarlo. Weiss saltó hacia atrás y encontró otro rifle. Esto es malo. Esto es realmente malo. Ren notó algo en la distancia. ¿Quién es ese chico? Todos se dieron la vuelta para encontrar a Jaune corriendo desde un lado. Detente ahí mismo. Ruby vitoreó. Militar Jaune viene a salvar el día. Todos en Beacon no pudieron evitar sonreír aliviados. El niño parecía realmente ser un héroe como en los libros. Jaune redujo la velocidad y se paró junto a Velvet. Retírate, yo me encargaré desde aquí. Ruby sintió un pinchazo en el corazón. ¿Qué?
Nadie estaba seguro de cómo tomar lo que estaba haciendo. Jaune se volvió hacia Weiss, Ren y Penny. ¿Dónde está la IA de Epsilon? Weiss quería dar un paso atrás, pero estaba de espaldas al vehículo. Jaune. ¿Qué estás haciendo? Ese es el meta. Se supone que deben odiarse. Velvet sintió un ligero escozor en su corazón porque ella y Jaune eran enemigos. Pero se desvaneció al verlo no atacarla. ¿Eran realmente enemigos? Jaune negó con la cabeza, los tiempos cambian. Las misiones cambian. Ahora, última oportunidad, la IA, ¿dónde está? Ren se inclinó hacia Weiss, él era tu amigo. Weiss estaba temblando, quiero decir, eso pensé. Jaune suspiró y sacó una pistola Magnum pesada de su costado. Penny trató de dar un paso adelante, Jaune, ¿verdad? Creo que podemos fue interrumpida por un fuerte golpe. Penny chisporroteó un poco y cayó hacia adelante. Penny. No. Ruby estaba pasando por algunas emociones. Dolor, ira, pena, tanto. Su amiga recibió un disparo en este mundo y Jaune fue el asesino. Glinda se sobresaltó al ver que le disparaban a Penny. Estaba un poco sorprendida de ser un robot, pero parecía perfectamente consciente. Entonces, fue un momento discordante verla morir. Ren observó en estado de shock. Penny. ¿Qué diablos? Se supone que eres nuestra amiga y le disparaste. Otro disparo resonó sobre el cañón. Nora colocó sus manos sobre su boca. No, él no lo haría. Ren miró hacia abajo para ver un agujero sangrante en su pecho. Se volvió hacia Weiss cuando la luz se desvaneció de sus ojos. Weiss saltó hacia adelante, tratando de hacer algo para ayudar a Ren. Weiss gritó mientras lo hacía, Ren. Las lágrimas comenzaron a caer cuando se dirigió a Jaune. ¿Por qué harías eso? Jaune. ¿Cómo pudiste? Ruby estaba llorando, ¿por qué haría eso? ¿Por qué? El nombre de Jaune resonó en su mente, recordando el momento justo antes de salir de la prisión. Agente Ark. La pantalla cambió de nuevo a la prisión. Jaune tembló un poco y volvió a mirar a la figura sombría en la pantalla. Lo siento, ¿qué estabas diciendo? Estaba diciendo, ¿qué te hace pensar que estos soldados de simulación simplemente te entregarán la IA cuando les pidas? Jaune comenzó a reírse. Desde que tengo memoria, mientras enumeraba cada transgresión, los espectadores vieron lo que había sucedido, el infierno que vivió. Me han mentido y usado, vieron a Ironwood envuelto por la oscuridad con varios otros agentes debajo de él como un tablero de ajedrez. Apuñalado en la espalda, vieron Emerald dispararle a Jaune en la espalda para facilitar su escape. Y dado por muerto por la gente en la que confiaba. La última escena fue Velvet cerniéndose sobre un Jaune inconsciente, su espada brillando. Gente a la que llamé mis amigos. Jaune tomó aliento. Y ahora tengo una salida a todo eso. Nadie quería creer lo que había visto. A algunos no les importó, pero verlo en ese momento, fue un espectáculo aterrador. Un hombre desesperado con una salida. Un hombre dispuesto a convertir el mundo en cenizas para liberarse de todo. Jaune apretó el puño por un momento. Una risa silenciosa resonó ante una pregunta absurda. ¿Qué diablos te hace pensar que voy a pedirlo?